Las historias forman parte de nuestra cultura. Son el medio para transmitir conocimiento de manera interesante. Queremos utilizar esto para dirigir el pensamiento hacia el desarrollo sustentable. Hola, ¿qué tal? Somos Kerstin y Esmer y a continuación, el podcast Resiliente. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Una vez más, otro episodio del podcast Resiliente. Estamos con Kerstin de nuevo. Hola, chicos. Bueno, el día de hoy tenemos planeado hablar sobre un documental de Netflix, igual, pero muy polémico o no, inclusive, depende de cómo lo veas, y se relaciona mucho con lo que vamos a hablar. Pero bueno, el día de hoy estamos con The Social Dilemma, o Dilema, o el dilema de las redes sociales. Muy, muy importante hoy en día y más con esta época de encierro, por todo lo que implica o todo lo que nos han ayudado, entre comillas y muchas comillas, las redes sociales. Y bueno, Kerstin, ¿qué tal si empezamos con la sinopsis? Muy bien. Como dijimos, es un documental de Netflix, entonces lo que ustedes pueden ver de la sinopsis, lo que trata es un híbrido entre documental y drama que onda en el negocio de las redes sociales, el poder que ejercen y la adicción que generan entre nosotros, su carnada perfecta. Así es, sí, el documental es básicamente eso. Es cómo las redes sociales se van entrando en nuestra vida y cómo influyen todavía más en nuestra vida. Y este documental lo representa bien bueno, está más o menos, porque la actuación es como que muy, o sea, muy básica y va mucho el contexto de Estados Unidos. Es contexto de Estados Unidos porque yo sigo creyendo que en México sería muy diferente, pero bueno. Es contexto de Estados Unidos y es enfoque a una familia que se influye o las personas importantes, los hijos, se influyen por las redes sociales y cambian de poco a poco de pensamiento y van redireccionando su vida, por así decirlo. Y este documental radicaliza un poco en cuanto a las redes sociales son malas, pero no tanto, o sea, como que se mantiene en el límite entre lo neutral y lo radical de que todo es malo. Pero pues sí da muchas razones como para alejarnos un rato de ellas. Y bueno, vamos con la primera sección, la introducción. De acuerdo. Sí, de hecho, poquito de esto, siento que igual es un documental pensado en un contexto norteamericano Estados Unidos Ujú. y para padres de familia. Ah, ok, sí, tiene razón, Cristín, porque se enfocan mucho en los niños y es como decir, o sea, los papás, no, los papás como son los más, son los más alarmistas, entre paréntesis. Ujú. Eh, no, mis hijos, no, sí, olvídalo, si quieres los discutimos más adelante. Pero bueno, continúa. Ajá, es mucho problema de jóvenes, es que lo tratan así, como que Ajá, es problema de exactamente. jóvenes y entonces por eso como que es más alarmista para los padres de que no sé ni qué ven mis hijos en su maldito teléfono que usan todo el día Exactamente. y ya, Así es, bueno. así es. Entonces, les platicamos. La primera sección se trata de hablarles del contexto de inicio y de quiénes se exponen. Bueno, entonces, básicamente lo podrían ver como una serie de entrevistas junto con una actuación de drama sobre una familia, la cual tiene 3 hijos y pues vemos sobre todo a Ben, uno de ellos, que intenta dejarle el celular Ujú. y bueno, pues qué pasa en su familia. Entonces, los entrevistados, digamos la parte más sustanciosa, la importante, pues bueno, resulta que todos son ex trabajadores de alguna de estas empresas grandes de tecnología o de redes como Google, YouTube, Facebook, Ujú. Instagram, Apple, Twitter, Firefox, Pinterest, de Gmail, Palm. Todas ellas son ex trabajadores de ahí, ocupando puestos pues importantes, o sea, Sí, vicepresidente de ingeniería, de director hecho, de... Ajá. entrevistaron, ¿sí te acuerdas que entrevistaron al creador del botón de like de Facebook?
Sí, sí, de acuerdo. Ajá. Nunca, es un dato que nunca me ha preguntado, pero ya lo tengo aquí. Sí. Ya sé quién es. Ajá. O sea, satisfacieron mi curiosidad innecesaria. Bueno, sí, todos de diversos puestos, director de monetización, puestos importantes, que contribuyeron directamente a todo esto de lo que se quejan, contribuyeron directamente a hacerlo. Y ahora, pues, como que se perdieron un poco las riendas de su creación y ahora hacen un poco de conciencia. Pero, sí. De hecho, ya ves que al principio, Esmer, Ujú. hacían como cortes. Eso no, antes no era cosa de mostrarlo, pero sí de que con la tablilla esa que no sé cómo se llama de los de cine. Ah, sí, sí, sí. Ajá. Y vi que ahí en los datitos venía que empezaron a hacer las entrevistas desde 2018. Ok, ya, ya. Sí, Eh, porque este eh, documental tiene relativamente poco, ¿no? Entonces sí es mucho el tiempo que, ajá, pero entre comillas, el tiempo que ha pasado. ajá, es 2020. Se estrenó ahorita, Ujú. en el 2020. Y según digo, ya sabes, no sé cómo se llama, el que usan para hacer los cortes. Ajá, sí. Desde 2018 estaban empezando a hacer las entrevistas. Ok. Entonces ya llevan un buen tiempo así con su material. Ujú. Ok, Y ok. básicamente es eso. Los entrevistados nos hablan de qué es lo que hicieron y cómo funcionan las redes sociales. Cosas que posiblemente no sabíamos de cómo funcionan, pues ellos mismos nos platican qué es lo que hacen Ujú. y cuáles son sus quejas. Sí, de hecho está muy interesante esta parte porque hagan de cuenta que ellos mismos fueron los que crearon esto, o sea, ellos crearon el problema de las redes sociales, muchos fueron, como el ejemplo, por ejemplo, el director de monetización que ayudó en la monetización de Facebook, me acuerdo que decía, ¿cómo? Que le preguntaron, o sea, a ti te contratamos para monetizar esto, ¿y cómo le vamos a hacer? Y él empezó a pensar y a pensar, a pensar, y pues ya todos conocemos los anuncios que nos salen en Facebook o en cualquier red social, y pues eso es una forma de monetizar la red social, nuestra socialización. Es decir, nosotros no estamos pagando por ser sociables o por conocer a alguien o por hablar con nuestros amigos, pero alguien más está pagando por vendernos algo. De hecho, me recuerda un poco a este meme de Bob Esponja, de Ujú. que va por la calle y oye ruiditos y dice, se siente como si alguien quisiera venderme algo. Y Sí, se cierto. voltea y no ve a nadie y detrás de una piedra están unos vendedores ambulantes. Sí, sí, sí me acuerdo. Exactamente, hagan de cuenta que nosotros somos Bob Esponja, los vendedores son las grandes empresas y la piedra es Facebook, YouTube y todo eso. Así igual, igual exactamente. Pues sí, básicamente esa sección es contextualización de las personas que trabajaron ahí y por qué apoyaron esta razón a, por así decirlo, hacer malas las redes sociales o hacerlas monetizables. Y luego estas personas, pues de cierta manera se arrepienten, exponen sus argumentos de por qué son malas y todavía el con el que se enfocaron más en el documental, que se llama Tristan Harris, él platica su historia, platica la historia de cómo quiso revolucionar esto, cómo quiso cambiar esto cuando empezaron a monetizar, cuando empezaron a hacerlas más adictivas las redes sociales. Él cuenta la historia de que una vez hizo una presentación para dar a entender a todos y mandarla a sus compañeros de trabajo y decirles, oye, pues eso está mal, en el fondo está mal, en la forma más o menos, pero pues en el fondo está mal porque estamos haciendo las más adictivas. Hizo la presentación, se las mandó a todos, o a la mayoría de sus compañeros, inclusive le llegó al CEO, si mal no recuerdo, y dijo que en 3 juntas o varias juntas le estuvieron mencionando lo mismo, estuvieron hablando de lo mismo con el CEO. Y pues él dijo, bueno, pues ya, tengo la presentación, ya la mandé, a ver qué pasa. Y todos empezaron a hablar de ello, un día, 2 días, tal vez una semana, y luego, ¡pum!, desaparece. Nadie habla de esto, sigue igual, sigue creciendo la adicción por las redes sociales, sigue modificando para que sean más adictivas, y pues no revolucionas, entre comillas.
Ajá, fue muy pasajero, una preocupación temporal. De hecho, respecto a eso, se me hizo un poco extraño el ejemplo, no sé. O sea, está Ujú, bien, pero es que, ¿recuerdas de qué estaba hablando? ¿Por qué empezó a hacer esa presentación? Bueno, o sea, se fijó en más cosas, ujú, pero dijo que lo hizo a raíz de que había una junta antes, que participaba en juntas y la última donde empezó a preocuparse más era del correo que estaban viendo de que cambiar los colores de la bandeja y así y ujú. yo es como que adicción al correo, qué rayos? No puede ser. ¿Quién es adicto al correo electrónico? Sí, eso tiene razón, o sea, eso es muy, muy contextual porque, pues, por ejemplo, es que también depende de perspectiva, o sea, él habla de desde su perspectiva. Nosotros no somos adictos al correo, tal vez adictos a otras redes sociales, pero no al correo. Y él hablaba de ese ejemplo de el color del correo hace que me mantenga más ahí, es como muy, muy, muy de tu perspectiva. Sí, la verdad no sé, o sea, ¿cómo te puedes volver adicto al correo? Si actualizando y actualizando ya recibí algo, ya recibí algo. Ajá, exactamente. O tal vez nosotros, que sin tal vez nosotros no somos tan importantes para recibir muchos correos por día. Ah, bueno, pues. Ouch, quería que no lo dijeras, pero bueno, sí es cierto. Exactamente. Así es, Cristian. Ahora sí, vamos a ver las redes sociales y la modernidad. Algunos problemas que traen consigo. Y básicamente aquí les diríamos que eh, igual pasan los primeros minutos, pero contextualizado después, Ujú, eh, que nos demos cuenta de todas las consecuencias que ha traído el uso de redes sociales, no precisamente por ser inherentes, sino por pues cómo las hemos utilizado, ujú. que van desde, por ejemplo, hablan esporádicamente de la dismorfia de Snapchat, cómo esto ha afectado a la inseguridad de mucha gente respecto a su apariencia y ha Ujú, causado números, incrementos en el número de cirugías estéticas, ujú. que como estas conllevan a una adicción o a un La falta de ostracismo de comunicación. aislarse Ajá, así es. y vivir pegados al celular, como también la tecnología habla de una burbuja social, Ujú. de la era de la desinformación, porque las noticias falsas, como a través de las redes han tenido circulación y creación que parezcan verdaderas, o sea, ya cualquiera está al alcance de los malintencionados de, de hacer pasar cualquier cosa por verdad y no Ujú. sea tan fácil detectar. El ciberterrorismo, el contenido inapropiado en YouTube, cosas así. Sí, esto es prácticamente para demostrar, o sea, lo que vemos con normalidad o que no vemos tan, ¿cómo decirlo? Vemos con normalidad, vamos a dejarlo así. Porque, ¿qué nos atrae a las redes sociales? O sea, nosotros vemos muy comúnmente, pues las redes sociales son maravillosas porque nos comunicamos con gente que ni imaginamos, hablamos con personas de otros países, con personas de todo el mundo, y dices, es maravilloso porque estamos bien comunicados y estamos bien, pues somos un mundo globalizado y así, en otras palabras que se usan. Pero dejamos de hablar con la gente más cercana a nosotros, dejamos de hablar con nuestros padres, dejamos de hablar con nuestros amigos cuando estamos en el descanso, cuando estamos comiendo, cuando estamos, no sé, haciendo cualquier actividad. Y pues eso es lo que hay que poner un poquito más de atención. Pero todavía, si nos adentramos más a los problemas que traen estas redes sociales, pues vemos que en el fondo o cada persona o grupo de personas tiene mucho de dónde extraer problemas, las redes sociales. Y pues eso es básicamente. Entonces, la siguiente sección trata principalmente de esta falta de comunicación real.
Una frase que he escuchado en un libro, bueno, había leído en un libro de Yuval Noah Harari. Decía, él es una persona homosexual, es un historiador homosexual, y hablaba de que es más fácil que su esposo, no, es más fácil que él mismo le hable, vive en Estados Unidos ahorita, pero pues es de Israel. Entonces, es más fácil que yo me comunique con una persona de Israel que mi esposo suelte su teléfono cuando estamos desayunando. Así de grave o así sí, pues de grave es lo que ha traído la comunicación en las redes sociales. Vaya, pensar en que queremos conocer a más gente y todo esto cuando es un poco extraño, si nos detenemos tantito, que, o sea, conocer a más gente, pero ni siquiera hablo con los que tengo a mi alrededor, o sea, con mis prójimos. Ujú, exactamente. Y, y de hecho, que le decimos, hay una actuación aparte de las entrevistas y pasa algo así que la mamá se convence de que necesitan una cena tranquila y hablar y les quita los celulares y los pone en un contenedor con un candado de tiempo Ujú. y, y dice pues no, o sea, vamos a cenar y que platiquemos y así, y luego como que un poco de batalla, y luego el papá quiere hablar de política, y la niña, que era la más adicta, intenta abrir el frasco, no puede, y, o sea, con la excusa de que voy a ir por un plato. Ajá. Se levanta y saca un martillo y le da la caja. Se me hizo muy extremo. Sí, eso es muy, les digo, es muy contexto de Estados Unidos porque, o sea, ustedes creen que desde nuestra perspectiva, una mamá mexicana va a permitir que su hija vaya y rompa una vasija por querer sacar su celular e inclusive dañe, de hecho dañó uno de los celulares que estaba dentro, pero inclusive daña otras partes solo porque no puedes dejar un celular. Dos cosas. Primero, eso es demasiada adicción para una niña. Sí puede causarse y definitivamente existe, pero depende mucho del contexto. O sea, los padres deben de controlar ese tiempo en redes sociales de los hijos. Y número dos, una mamá mexicana otra vez, ni de chiste, va a permitir eso. O sea, es regaño directo y castigo y no tiene celular por quién sabe cuántas semanas y así. O la chancla la avienta ahí mismo desde el comedor y todo eso. Pero les digo, es mucho contexto de Estados Unidos y esa parte del documental fue un poquito extremista. Ajá, es raro, pero bueno. Ajá. Se, se, se ve ahí cuál es el objetivo a lo mejor y pasa algo así. No sé, es que igual y fue nada más que ni siquiera pasaron varios minutos y es como que tampoco se veía que la niña estuviera evitando de que no me voy a distraer y así como que ansiosa, no. De inmediato, martillo. Wow. Pero bueno. Entonces, sí, todo esto de la falta de comunicación real es un poco de lo más importante que nos habla el documental sobre aislarnos y posiblemente lo más llamativo para los padres. Ujú. Eh, que el documental sí tiene un poco ese enfoque alarmista para los padres. Porque, o sea, nada más hablaban de los jóvenes que tengan la adicción a las redes y nada más ellos, los padres queriendo tener una cena normal y los chavos con su celular. Pero Exactamente. no es solo un problema de jóvenes. Ujú. No es solo de adolescentes. Inclusive, yo creo que es de personas que no sepan, y para eso estamos haciendo esto, de personas que no sepan lo que hay detrás, la intención única de las redes sociales. Pero sí, no solo es problema de adolescentes. Ujú. Y otra cosa de la que no les hablamos al Ujú, principio, bueno, de los problemas, ujú, es creo que igual y lo más importante de lo que quieren concientizar en el documental, que es el capitalismo de vigilancia. ujú, Al principio, pues, sí, no son
no es raro que no les suene el concepto o a lo mejor ya lo conocían, pero al mismo te lo explican, que es el hecho de cómo las redes recopilan información, a veces probablemente más información de la que imaginamos, y con esta hacen predicciones y luego buscan cambiar el comportamiento, porque al principio lo manejan así, que creo que es la frase más fundamental o la tesis de este documental, que es: If you are not paying for the product, then you are the product. En otras palabras, que cuando tú no pagas por algo es porque tú eres el que tiene que ser tratado como producto, porque así funciona la sociedad. Alguien, o sea, funciona a base de dinero. Malamente, pero todo funciona a base de dinero. Entonces, uno pensaría, ok, vale, te creo, esto que hacen es recopilar información y saben muchas cosas de mí, y con esta pueden saber qué me gustará ver o hacer o escuchar, así como nosotros podemos intuir de que, yo sé que a mi mamá le gusta esto y se lo voy a recomendar a mi hermano o a mi amigo. Así como lo hacemos nosotros, pues, ok, más precisamente lo pueden hacer los algoritmos. Y al principio no se entiende un poco para qué, o sea, otra vez el meme de Bob Esponja de que, bueno, ¿y por qué te asustas tanto de que alguien te quiera vender algo? Diles que no y ya. No le hagas caso al spam de Mercado Libre o Alibaba o no sé cómo se llama. Ali o algo así se llama. O Chain. Pero eh, mientras tú digas que no, no pasa nada, pero vaya, aquí lo que te están planteando como lo más preocupante no es el hecho de que, bueno, o sea, la razón subyacente a eso, que es que quieren cambiar un poco gradualmente eh, tu comportamiento o una idea o algo, y eso te encamine a un producto. Eh, entonces, o sea, ahora sí, así es como te lo plantean, de que lo que realmente quieren, ok, sí es venderte algo, pero un poco más invasivamente, el hecho de que querer moldear tu mente. Suena un poco alarmista, sí, y todavía no se entiende bien hasta que ya después habla un poco más de exactamente cómo le hacen. Sí, Kerstin, eso es importante porque, de hecho, está chido que en el documental lo representen como, hagan de cuenta, que ya esto que habla Kerstin, pues es como este algoritmo que nos va modificando nuestra forma de pensar y nos quiere vender más o menos. Entonces, ¿cómo representas un algoritmo para que la gente lo entienda? Y el documental lo hace muy bien. Imagínense que el algoritmo son tres personas que están detrás de una pantalla. Esa pantalla es tu celular o la computadora. Y ahí, detrás de esta pantalla, tres personas con tres computadoras. Y cada una está viendo exclusivamente cómo mantenerte primero en el celular, mantenerte atento a ver ahí, ya sea que por ejemplo, la, una está controlando qué imagen te sale, otra ve si le das like o no, o qué tanto tiempo te pasas ahí, otra ve las ofertas que te puede decir. ¿Y qué voy con esto? Ya que te mantienen ahí en el celular y te mantienen viendo y dando, ¿cómo se dice? Dando hacia arriba en el celular. Ahora sí, de repente meten un producto. ¿Y qué hace este algoritmo o estas personas que representa el documental? Pues evalúan cuál es el producto más adecuado para ti. Es decir, si a mí, no sé, si a mí soy un joven que me gusta cuidar el medio ambiente, por ejemplo, no se imaginan las cosas que me salen en Instagram sobre cepillos de madera, de bambú y bolsas ecológicas
y no sé, que tampoco están mal, por así decirlo, porque pues espero que esos proyectos ayuden en realidad al medio ambiente, pero al final de cuentas es lo mismo, es publicidad y ese anuncio y esa gente pagó porque yo viera ese anuncio. Entonces, se evalúa cuál es la mejor opción para ti, dependiendo de lo que has visto, o dónde te has quedado más tiempo, o dónde le has dado like, y te manda un anuncio. Y cada vez que tú veas ese anuncio, o que te causen impresión ese anuncio, la empresa que pagó, o la empresa que quiso que te mandara ese anuncio, está pagando. Y le está pagando a las redes sociales. Entonces, esa es la forma en que los algoritmos ayudan a que se moneticen las redes sociales. Y está más que bien que sean representados como personas con la única intención es venderte algo y que ellos ganen dinero y que sea la más adecuada para ti y la personalizada para ti, porque pues si es personalizado para ti, evidentemente tienes una inclinación muy muy grande a comprarlo. Ujú. Básicamente lo que hace esta fuerza conjunta eh, hipotética para representar al algoritmo es crearte un perfil de usuario. Bueno, eso es Ujú, lo que hace. La representación, lo dijimos, bueno, son esos tres sujetos. ujú, Crear un perfil de usuario en base a un registro de actividad. Y también como lo plantean, en base a las metas particulares que tienen, que es retener tu atención, generar un crecimiento en base a que lo recomiendes a alguien más ujú. y por supuesto mientras todo esto lo puedan hacer dándote publicidad que a ellos les deje algo. Así es. Entonces, me llamó la atención el concepto de reforzamiento positivo cuando hablan sobre que, oye, pero ¿no te has dado cuenta de que todas las redes funcionan con deslizar para arriba? Y que ya lo haces inconscientemente Ujú. y que es como un mono que pica un botón y espera obtener una banana, que tú le das con el dedo esperando encontrar algo que te guste y algo así. Estuvo un poco intenso, la verdad me sorprendió Es que son escucharlo cosas muy así. básicas que no te esperas y con, entre comillas, malas intenciones. O intención de venderte más que nada. O mantenerte ahí. Mm. Sí, a lo mejor no digo que no haya otras razones como que, bueno, si todas las aplicaciones funcionan así, ¿para qué voy a hacer algo contraintuitivo y que la gente se esté peleando ahí con su celular cuando puedo hacerlo igual? Pero, ajá, a la vez queda muy bien la explicación sobre que ahora tienes ese como tipo ya casi reflejo Ujú. de deslizar con el dedo y literalmente de vez en cuando esperar un premio. Exactamente. Eh, También hubo algo así que dije, nada, espera, es que sí, no, sí, no. Que, Este, que estaban ahí los sujetos y que le envían una fotografía donde aparece y bueno, pues si apareces te da curiosidad, quieres saber ujú, y vas. A ver, y eso de que ponle puntos suspensivos para que se quede y que sepa que alguien está escribiendo, ujú. que está escribiendo una respuesta. Esa es la que iba a decir que sí, pero no. O sea, ok. Es que también tiene su lado útil saber que alguien está escribiendo. Es como que, imagínate WhatsApp. Ujú. Yo estoy hablando con alguien, estoy esperando, lo que sea, acabo de escribirle. Saber que está ahí y que me puede responder y que no sé, o sea, de saber de no saber cuándo puedo obtener una respuesta a saber que Ya está ahí. ahí estoy hablando. O sea, me es útil saber a mí de si espero o no para saber lo que me va a contestar. O sea, hablo porque lo necesito, porque quiero hablar. Y Ujú. me interesa que me conteste, como si fuera físico. O sea, eso no tiene ninguna diferencia con que sea electrónico o presencial. Así es. O sea, sí, sí, ok, entiendo eso de retenerte, pero se me hace ya es como que no, pero yo sí quiero saber qué me está escribiendo. Ujú. Sí, es una parte muy útil y que tiene dos partes de cómo verse. Como te digo,
tal vez sí sea que te mantenga ahí adictivo, por así decirlo, pero también es útil, como lo platicas. Y sí, definitivamente radicalizan un poco. Entonces, un ejemplo que mencionan ellos ahí en el documental es sobre las bicicletas. Por ejemplo, cuando salieron las bicicletas, era una nueva tecnología, era muy buena. Era muy buena para nosotros porque nos ahorraba mucho tiempo para transportarnos. Pero al momento de salir las bicicletas, no hubo alguien que quisiera vendernoslas inmediatamente. O sea, salieron las bicicletas, estuvieron ahí, tal vez las vendían, tal vez había una tienda de bicicletas, no sé. Pero, o sea, hubo un tiempo en el que nosotros nos adaptamos a la bicicleta, nos adaptamos a verla y ya en base a muchas evaluación y mucha, pues, conciencia, por así decirlo, de ver que es una bicicleta, ahora sí decidimos comprarla y usarla. Pero ¿qué pasa? Eso estoy hablando, no sé, a lo largo de toda nuestra historia, más en la antigüedad y ya se fue reduciendo poco a poco con la comunicación, el tiempo de espera por un producto. ¿Y qué pasa ahora? Pues hoy en nuestro celular, si sale un producto nuevo o un producto que están usando, solo basta que un influencer lo use y queremos comprarlo. Queremos comprarlo inmediatamente, ni sabemos qué es. O recientemente pasó con el pulpo que cambiaba de color cuando lo volteabas y no sé qué y no sé qué. O sea, psicológicamente o mentalmente a nosotros no nos hace nada bien que no evaluemos un producto al momento de quererlo o de que salga o de quererlo comprar. Y también no solo un producto, una idea. O sea, que nos vendan una idea es cuestión de evaluarse, no es comprarla o no es adaptarse a ella inmediatamente. Ajá, no. Vaya, sí entra en la parte de persuasión, pero no. Vaya, la realidad es que no es tan, o no debería ser tan fácil dejarse todo lo que uno cree así tan rápidamente. O sea, parte es difícil de ser abierto y también no ser manipulable, no sé. Ujú. Pero bueno. Sí, de hecho, este ejemplo de las bicicletas, pues me agrada porque da pie a algo que sí quisiera comentar. Y es el hecho de que, ok, mencionan las bicicletas como que las bicicletas no es lo mismo en las redes sociales. Los dos son inventos, antes no existían, después hubo un después, consecuencias de después en la sociedad de su llegada, Ujú. pero no es lo mismo porque una bicicleta es una herramienta eh, y las redes sociales son servicios. Entonces, o sea, las bicicletas, al ser herramientas, son lo que nosotros queramos hacer con nuestras cosas, son objetos. Ujú. Y las redes sociales, más que poder verlas como un objeto, sería como un medio o un servicio. Ujú. Y, y a diferencia de las bicicletas que la usas cuando salgas, la dejas ahí en tu porche o afuera con un candado. eh, y hasta que tú la quieras usar, pues ahí va a estar. Y Ujú. sirve para lo que tú la uses como tú quieras. Es tu propiedad y tú la puedes usar como tú quieras. Ujú. A diferencia de eso, las redes sociales no son así. No es, tienen sus propios objetivos porque no son tuyas. Ujú. Son, son de compañía, son de todos o así. Y eso es... eh, ese es el punto. Creo que sí es un cambio importante el pensar que antes éramos dueños de cosas y ahora cada vez menos. No precisamente malo, pero sí que tiene Sus pros y sus, contras. Ujú. ajá. En el caso voy a parece que vuelvo de contras, pero bueno. Y es que todo esto de que, bueno, ya no.
ya no compramos productos, por ejemplo, ya no compramos los CDs de las canciones que nos gustan, Ujú. sino compramos el servicio de Spotify y las Exacto. canciones no son nuestras. Ujú. Solo tenemos permiso de escucharlas mientras paguemos la mensualidad. Ujú. Lo mismo con Netflix o alguna otra, que pagas por un servicio de streaming donde las cosas no te pertenecen, realmente solo tienes acceso a ellas mientras compres ese acceso. Entonces, creo que donde más se evidencia el hecho de que, bueno, ¿y qué tiene? ¿Cuánto me cuesta un disco y cuánto me cuesta la suscripción? O sea, en la suscripción puedo escuchar literalmente lo que yo quiera de un gran repertorio, Ujú. y si compro un disco, pues nada más tengo esa canción o este álbum y ya. O sea, ahí es como que, pues, ¿verdad? No tiene comparación entre la disponibilidad que tienes en uno y en el otro. Pero, bueno, a esto vamos, de que como parte de rentar una casa o algo, cuando algo no es tuyo, las cosas no tienes tanto control sobre. Por ejemplo, yo el otro día me estaba quejando a muerte de cómo quitaron una película que quería mucho de Netflix y es como que lo único que no quería que quitaran, lo único que les costaba dejarla ahí. ¿Y Exacto. qué puedo hacer yo? Era una película de las poquitas películas mexicanas modernas que me gustaba y la Ujú. quitaron. Y pues, ¿qué puedo hacer yo? Nada. Está dentro de los términos del contrato que la película no, o sea, yo nunca compré la película, yo Ujú. compré el servicio y el servicio es lo que tiene disponible. Entonces, cuando pasa eso, no puedes hacer nada. Bueno, quejarte, pero uh, es darte cuenta de que eso nunca fue tuyo. Ya Ujú. las cosas no son tuyas. Pagas por el acceso a usarlas. Sí, definitivamente estoy de acuerdo porque no, como dices, no hay control sobre lo que estás usando. Y pues es falta de conciencia y es falta de pensamiento crítico. Entonces, salvo tengas algún otro comentario, ¿qué tal si pasamos ahora un poquito al redireccionamiento, que se relaciona definitivamente, pero ya en concreto al redireccionamiento del pensamiento, pero para hacer cosas no tan buenas? Bueno, tal vez nada más eh, es un poco, no es de esto de las bicicletas, del Ujú. ejemplo, Ok. pero sí que creo que entra más en esta sección. Ya ves que hablaron un poco de que las redes sociales eh, son como una droga y así. Ujú. Y una analogía un poco fuerte, porque ya ves que aparecen entre frases las secciones del propio documental y una de las frases era, solo hay dos industrias que llaman a sus clientes usuarios, Ujú. las redes y las drogas. Exacto. Y, ok, ahí poco de polémica querían causar, pero bueno. Eh, ok, bueno, pero ¿por qué va esto? No sé si recuerdas que mencionan, qué tan presente lo tengas, que mencionan que las redes son como un calmante digital, un chupete para niños o algo así. Que cuando nos sentimos incómodos, solos, inseguros o con miedo, eh, las usamos y ya, que atrofia nuestra capacidad de lidiar con los problemas. Sí, de hecho hay mucho fondo dentro de esa idea, porque pues el documental lo representa como la niña, por así decirlo, o como el chavo también. Pero en la realidad sí tiene mucho de ser esa idea, porque definitivamente nos aleja
de lidiar con los problemas. O sea, este es un tema un poco delicado, pero es necesario mencionarse y definitivamente es un pensamiento crítico. Y hay un problema muy grave. Y bueno, recomiendo discreción. Pero ¿qué es lo que pasa con la pornografía? La pornografía hace que personas o te da más fácil esa forma o ese acercamiento sexual. Y creo que es un ejemplo muy bueno, o espero que sea un ejemplo muy bueno, porque la pornografía hace que tú tengas mucho más fácil una cosa que lleva mucho tiempo de conseguirse. ¿A qué me refiero con esto? Desde 12 años o inclusive menos, puedes estar viendo pornografía si tú quieres en el celular o en los canales de la tele. Y es definitivamente grave, o sea, tener ya la idea de relaciones sexuales desde de la niñez, y no es por conciencia, no me refiero a que no concienticemos de lo que son a nuestros niños, a los pubertos y a los adolescentes, sino me refiero a que de cierta manera le ahorramos el trabajo de llegar hasta ese momento. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que cada vez hay menos relaciones. Y no me refiero a relaciones en cuanto a que hay menos chavos. Estoy hablando desde mi perspectiva completamente. Pero hay menos chavos que son, ¿cómo se dice? Que saben cómo tener novia o llegar a una relación sexual o llegar pues a ¿cómo se dice? A esta interacción carnal. ¿Por qué? Porque tenemos a la mano la pornografía. Entonces, esa es la gravedad de, de esto que platica Carsten. Tal vez radicalicé un poco, pero más o menos ese ejemplo es lo que platica. Sí, bueno, o sea, está involucrado claramente. Pero está bien, no te menciona el hombre. Ajá. Es un tema de interés para... eh, o sea, aplica aquí y por supuesto que es cosa de qué hablar. No iba a hablar de eso, pero sí. Porque es que en el documental, de hecho, sí se ponen en ese plan. O sea, dicen, es que cada vez hay menos jóvenes que buscan tener una relación romántica. O cada vez hay menos jóvenes que buscan una licencia de conducir. Ujú. Cada vez es más como que a lo seguro, a lo virtual. ¿Para qué tomarme la molestia de forjar una relación con una persona si puedo pretender tener una, o no sé cómo lo quieran ver, ficticia con algo que pueda hacer en mi celular? Ujú. Y, o sea, se entiende el punto. Aunque yo iba a irme con un argumento en contra, pero ajá, se entiende el punto. No sé qué tan cierto sea todo esto, pero sí que no me suena extraño que pase, que la gente se aísle, que empiece, como ellos dicen, ah, porque no porque buscan nada más o nada más hacen caso a lo que les recomiendan, y así como cada vez van haciendo más el papel del perfil que las redes quieren. O sea, ya no eres tú, ya no eres tanto tú, ya cada vez eres más influenciado por el perfil que creen. Es que, a ver, ¿cómo lo puedo plantear? Es así como hay una historia de niños que, vaya, la moraleja es que alguien le dice a un niño, no puedes hacer esto. Y el niño, resulta que la moraleja es que el niño no pudo, o que sí pudo porque, no, creo que era que sí pudo, porque no había una persona que le dijera que no podía. Ujú. Básicamente diciéndote que a veces el hecho de que no logres algo es porque te malinfluencian o te crees lo que la gente dice que tú eres, cuando ellos que saben que tú eres conocen lo que saben, lo que quieren. Entonces, limitan tu potencial de esa manera. Ujú. Esa era más o menos una historia de niños que recuerdo. Ujú. Y creo que aplica un poco aquí, de que a veces no te das cuenta de que, o sea, pasa no solo con los perfiles que se hacen en las redes sociales de ti y que te recomiendan cosas para, no sé, si te gusta lo ecológico o lo que sea, si te gusta
el rock, cada vez te recomiendan más cosas de eso y ya es como que ya no, ya es un estereotipo, ya es un perfil. Ujú. Pasa también, o sea, con las personas que te tratan como creen que te ves y al final un poco sí terminas comportándote como crees que eres por cómo te ven. Ujú. Entonces, pasa de alguna u otra forma. Y es un poco también esto de que hablan de que las redes sociales solo son una extensión de lo que nosotros ya hacemos. O sea, son un potenciómetro de varios comportamientos. Ujú. Como el hecho de querer conectarse, de querer hablar con la gente, esta vez pero por las redes, por medios, es algo normal que antes ocurría, pero ahora tiene este medio de interacción. Bueno, pero ya no me enrollo más. De hecho, lo que yo quería mencionar era de que no estoy tan de acuerdo con que las redes sociales son un chupete digital y que te hacen más atrofiado emocionalmente. Ujú. Porque tienen esa dualidad de que pueden ser eso y pueden que no. Porque, por ejemplo, bueno, creo que la red social que yo más consumo es YouTube. Ujú. Y ahorita ya menos, pero antes, que sí un poco más, había un youtuber, bueno, hay un youtuber muy famoso que normalmente tiene un tipo de contenido, pero por un tiempo hizo unos videos para... O sea, es que fue todo lo contrario. Su contenido normal no se relaciona Cambió de con idea, este o sea, tema. ajá. Su contenido normal no se relaciona con este tema, pero es que esos videos que sacó por un tiempo eran de que, bueno, este tipo tenía un problema que quería dejar, que era el cigarro. Ujú. Entonces, ya lo había intentado antes, pero pues simplemente no pudo, porque pues se puede poner complicado para dejarlo. Porque ya sea si lo empezaste por el estrés o por costumbre o así, pues ya se vuelve un hábito y un tipo de adicción. Entonces, había fallado muchas veces y lo que hizo fue que empezó a hacer videos de su proceso para dejarlo. Ok. Y Ujú. hasta cierto punto puedes decir que le ayudó el hecho de hacer videos y de esto de compartirlo, porque, o sea, teniendo tanta gente diciéndole que sí, tú puedes, eso es todo, que comentándole Lo cosas motivaron. positivas o simplemente graciosas de su experiencia, un meme o lo que sea, Ajá. ya era como que no solo tenía el apoyo de mucha gente y eso quieras que no te anima, sino que también era que ya no solo era su problema, bueno, sí seguía siendo totalmente su problema, pero emocionalmente ya era como que es que si fallo no solo me voy a fallar a mí, le fallaré a todas estas personas que me están viendo y creen que puedo hacerlo. Y a lo mejor si yo no fallo, alguien más también se va a animar o algo así. Así es que. Entonces, ajá, o sea, tiene ese potencial. Yo no pondría que es un chupete. Yo creo que también he visto muchas otras personas que hacen videos que parecen casi terapéuticos de cómo se sienten, o que en base a una tontería o a algo que podrías decir es que hacer crítica o hacer una reacción de una caricatura o de algo así, de una película o de una canción o algo así, Ujú. de eso de que, o sea, qué clase de contenido es útil es ese, pero es más entretenimiento. A raíz de eso es como que yo he visto gente que por ejemplo, se ha interesado en la cultura mexicana a partir de ver cantantes mexicanos. Ujú. Y así, y aprenden español. Y es como que, wow, ¿no? O sea, sepa cuáles son las razones que hayan tenido para iniciar, pero que los haya motivado a aprender un idioma nuevo, a viajar, pues me parece genial. Sí, sí, igual, como planteamos, o sea, las redes sociales son una herramienta muy buena, pero debes saber específicamente con qué interactuar o cómo interactuar más que nada. Entonces, es muy importante todo esto que mencionamos. Y pues sí, saber cómo usar las redes sociales, porque no solo todos los problemas que hemos mencionado no solo son eso, sino es ahora sí tomar
acción en base a lo que ves en redes sociales. Y estamos hablando de implantación de ideas o de que te hagan pensar, igual, como hemos estado diciendo, que te hagan pensar de cierta manera. ¿Y qué hace o qué causan con esto? Pues las noticias falsas. El documental mencionaba que las noticias falsas se mueven más rápido en redes sociales 6 veces, o sea, 6 veces más fácil se mueven rápido las noticias falsas que las noticias verdaderas. Y dices, ¿por qué a la gente le gusta consumir ese tipo de contenido? ¿Por qué la gente no acepta la verdad de cierta manera? Pues es simplemente, yo creo que es simplemente perspectiva o ¿cómo decirlo? Nuestra forma de escapar un poquito de la realidad o de ver lo que queremos. De hecho, como menciona una de las entrevistadas, que se llama Cathy O'Neill, habla sobre que los algoritmos son opiniones puestas en código. Y esto suena raro, porque opiniones, código, no parece que puedan ir en una Ujú, misma oración y sonar coherente. ujú, Porque los códigos tienen naturaleza objetiva y las opiniones subjetiva. ujú, Pero ella se refiere a que un código, así como hemos, creo que hemos tratado de plantearlo, que lo que hace un algoritmo no es precisamente con una intención, porque, vaya, un código es como un manual, se sigue, se sigue paso por paso, pero nada más porque eso es lo que tiene que pasar. Sin embargo, aquí se refiere a que los algoritmos tienen, dependiendo de quién los cree o quién los financie, quién haya invertido por su existencia, es, es, el, sentido. la meta subjetiva que Ujú, intentan, o más que ser ambigua, la meta es que tienen una meta que persigue un interés de un particular. O sea, un algoritmo si tiene como meta que consumas, eso es lo que va a hacer. Va a hacer lo que pueda respecto a eso. O sea, eh, se va a perfeccionar. Esa es como funciona ahorita un poco la inteligencia artificial por Machine Learning. Se va a perfeccionar. Y y no importa si, por ejemplo, no es como que el algoritmo quiera hacerte terraplanista o quiera convencerte de terraplanismo, sino que ujú, te va a recomendar la información que cumpla con su meta. Si su meta es que tú te quedes más tiempo, que veas algo, captar tu atención, pues te va a dar lo más polémico. No ujú. porque le interese que tú seas esto, sino porque su función para lo que fue diseñado es para hacer que la gente vea lo que le recomienda. De hecho, para comentar respecto a esto de los algoritmos, por lo menos para mí, vale, es que esto es más de, hay que pensar en las personas que hay detrás, porque ya les dijimos mucho respecto a que, ok, el algoritmo no es que tenga ninguna intención en particular, simplemente cumple con su función. Si su función es aprender de ti para recomendarte lo que más te interese, que en principio no tiene nada de malo, pues eso es lo que va a hacer y se va a perfeccionar. Eso es como funciona pues la inteligencia artificial actual por Machine Learning, donde es aprendizaje automático y tú tienes un código que es el alma, el cerebro de la inteligencia y le pones, esto es lo que vas a aprender, tú le das información que por sí sola vea y haga. Poco prueba y error, poco es como aprendería, pues, de hecho, las personas. Al principio no naces sabiendo y en base a muestras, pruebas, ves, aprendes. Por ejemplo, pues sabido que ya no hay ajedrecistas físicos, son máquinas, son programas de computadora los mejores ajedrecistas. Y el software
más bueno, el mejor para esto, que es AlphaZero, es por inteligencia artificial con redes neuronales y aprende solo. Y literalmente su base de alimentación es todo internet, hazle como quieras, aprende a jugar. Y esto es más o menos... Eh, es que les quiero platicar del caso de una inteligencia que es un poco para tomar un poco de conciencia. Por ejemplo, hicieron un bot, uno de estos que te dan respuestas, que sirve para comentarios, para Twitter. Se llamaba Tai, que estaba programado para ejecutar estas tareas de respuestas, capaz de interaccionar automáticamente con usuarios y aprender de ellos, aprender a cómo generar respuestas automáticas o respuestas simples. Y la sorpresa fue que, pues bueno, en base a observar todos los comentarios y formas que había, para responder, pues este bot aprendió expresiones racistas, xenofóbicas, misóginas y fascistas. O sea, literalmente aprendió de nosotros. Y pasa lo mismo con el algoritmo. Qué No es triste. que estos sean malos, es como darse cuenta que si es malo es por los intereses de que hay una persona detrás. O, o aprenden estas cosas de nosotros, de como ya somos. Exactamente, sí, o sea, todo está en la forma de hacer las cosas, o sea, porque el fondo, o sea, al fondo seguimos siendo nosotros y sigue siendo nuestro pensamiento, sigue siendo nuestras ideas, sigue siendo nuestra forma de pensar. Entonces, no es que el algoritmo, o sea, imagina que estemos en una sociedad en la que cuidemos el medio ambiente. O sea, el algoritmo va a favorecer a cuidar el medio ambiente y va a ser una herramienta muy, muy, muy buena para cuidar el medio ambiente y para hacer una sociedad buena, sustentable y así. O sea, el algoritmo sigue siendo una herramienta. No es lo que es malo o lo que es bueno para las situaciones o para diferentes situaciones de la vida real. Es un poco esto de decir que no, las redes son el problema, los videojuegos son la causa de las personas violentas, sin darse cuenta de que hay cosas más importantes, como el hecho de que si se vive en un hogar con violencia, probablemente esa sea la verdadera causa. O sea, hay muchas otras causas que no precisamente tienen que ver con la tecnología, no tienen que ver con que los robots son malos o que la tecnología es la que desencadena, sino que no asumir las responsabilidades de lo que realmente y siempre ha tenido influencia sobre nuestro comportamiento, sea tan drástico como decir, no, pues también que te presenten ahí, por ejemplo, gráficas de suicidio y que como despegue de las redes sociales, despegue de los números de suicidio, sin saber que, a ver, pero ¿cuáles son otras causas que tienen influencia en que la gente tome estas Ujú. decisiones, en que se sienta deprimida? O sea, no tiene que ver con las crisis económicas, no tiene que ver con el hecho de que, o esto que mencionan, de las relaciones sociales, que ya no busques parejas, y también que no tiene que ver que cada vez es más difícil tener un hijo, que cada vez es más visto tener un hijo, que es antiecológico, que te debería importar más tu trabajo. Pues esa serie de cosas que hay en tu casa son muchas cosas, y radical es pensar que todo tiene que ver con las redes. Hay muchas y muchas personas que creen que la Tierra es plana y que nunca llegamos a la Luna y no sé qué, y no sé qué. Entonces, estos pensamientos, mientras a ti te causen impresión o te cause o cause que quieras verlo, se va a seguir compartiendo, aunque no sea real. Entonces, sí es un muy buen ejemplo, per se. Y también lo que mencionan ahí en esa parte es sobre el cambio climático. El cambio climático definitivamente es un problema que todos tenemos en común y es para nuestra misma supervivencia. Pero, ¿qué opina la gente del cambio climático? O sea, nosotros
tal vez lo vemos como, el cambio climático es real y hay que actuar definitivamente ya, ahorita. Pero, y nos preguntamos, ¿por qué la gente no lo ve? ¿Por qué la gente no ve esto que es un problema real? Y desde la perspectiva de las redes sociales, pues es simplemente que no tienen conciencia de esto. O sea, no les llega nada de cambio climático, tienen en todo su algoritmo, su forma de ver el mundo. Y si tú pones, el ejemplo que mencionan en el documental me gustó mucho, porque si tú pones en Google, por ejemplo, en el buscador, climate change o cambio climático es, y si tú estás, por ejemplo, si lo pongo desde mi computadora o desde ciertas partes del mundo, no sé, si pongo cambio climático es, va a salir cambio climático es real, cambio climático es urgente, cambio climático es necesario actuar. Pero si pongo en otra zona donde la gente no cree tanto en el cambio climático, va a salir cambio climático es falso, cambio climático es a hoax, y es irreal, es una mentira, es invención del gobierno, no sé, son los papás, no sé. Así, dependiendo de lo que tú veas, es lo que te sale a problemas realmente graves que tenemos en el medio ambiente y en el mundo. Ajá, es un poco esto de darse cuenta que a pesar de la globalización y de todo, no todos ven lo mismo que tú. Y literalmente no porque no busquen, o sea, es que aquí la palabra clave no es que no todos buscamos lo mismo, es que no todos encontramos lo mismo. Exactamente. Porque el hecho de buscar, bueno, que se entiende que da más prioridad a que cada quien busca lo que quiere o persigue lo que quiere, pero es verlo así, no es que no busquemos lo mismo, es que no encontramos lo mismo, pese a que busquemos lo mismo, Ujú. porque está esto que te dicen sobre, yo es una preocupación que ya tenía, la verdad, porque no así de que todo tan, no tanto así viéndolo todo como que en conspiración, pero sí que cuando te dicen, no, nada más googlealo, sí lo encuentras, y yo, no es cierto, no siempre Ujú. sale lo mismo. Exactamente. No siempre me sale lo mismo, mejor pásamelo. Ajá. Porque sí, o sea, no siempre sale lo mismo. A veces no. Yo suponía que era más como que lo más reciente, pues eso es lo que me iba a aparecer. Pensando bien, Ujú. pero también se puede usar para hacerlo mal. Sí, y esto es lo que lleva, o lo que plantea el documental, porque uno de los protagonistas de la familia es persuadido por una manifestación. Honestamente no entendí bien el tema, Cristina, el tema de la manifestación, pero definitivamente tenía que ver con política. Y en Estados Unidos es muy, me acuerdo que me contaron en el trabajo que en Estados Unidos está muy, ¿cómo se dice? Dividida la sociedad por esto, de si ser republicano o demócrata. Es como si lo fueras por ejemplo, aquí en Monterrey, si fueras tío rayado, está bien establecido aquí en la sociedad de Monterrey. Allá en Estados Unidos es muy claro esa división entre si eres demócrata o republicano. Y es así, a tal grado llega el fanatismo que, que puedes hacer muchas cosas porque no queda el presidente que quisiste o porque no queda la persona que quisiste en el poder. Y pues este documental lo lleva a radicalizar en una manifestación en donde están haciendo destrozos, llega la policía, los detienen y pues así. Y así puede pasar en el mundo real, definitivamente. Que creas una idea y no esté fundamentada científicamente. Pues tenemos un claro ejemplo, o sea, ¿qué pasó con el COVID y qué pasó con las personas que no creían en el COVID? Que se viralizó un chorro en las redes sociales, todas las personas que no quisieron tomarse la temperatura en la cabeza, que no quisieron creer en el COVID, que se tomaron cloro de no sé dónde. Ah, sí. Entonces, Dióxido de cloro. ajá, exacto. A ese grado llega el algoritmo de las redes sociales, de que tú no quieres creer en una enfermedad que es real y que está fundamentada científicamente y que millones y millones de personas se han contagiado, y no quieres creer en eso, pues te pones a ver videos de personas que no creen en eso. Y dices, no, sí, es cierto, porque esta persona lo dice, lo dice, lo dice. Y pues, ¿a dónde llegamos? A el aumento del pico de contagios, al aumento de muertes por no creer algo. Y ahorita, este,
Pues ya, ahorita ya con que estamos un poco más adentrados a la pandemia y que volvimos a cerrar todo, por lo menos aquí en Monterrey, ya sabemos que es real y que ahorita el que cree que no es real es como una mentada de madre, ¿no? Ahí tengo una mentada de madre, algo así. Ujú. Y pues a ese grado o ese ejemplo creo que es muy bueno, lo que hemos visto con la pandemia reciente. Sí, y esto es justamente, es un concepto, dos palabras, eh, bueno, tres, que abarque todo esto de los algoritmos y que recomiende las noticias falsas, que es era de la desinformación. Bueno, son Ujú. cuatro palabras. En fin, yo de repente no sé contar. Ajá. Bueno, ajá, que es esto de que, eh, vaya, básicamente es como que todos pueden prácticamente crear contenido, todos pueden ser informantes, todos pueden opinar y entre opiniones te pierdes porque que tengas contacto con una opinión o con otra y que parezcan convincentes o que simplemente no conozcas la otra perspectiva y así. Ujú. Depende un poco de tus intereses, depende de que lo que te recomiende el algoritmo y que Google no te mienta con si buscas algo con lo primero que te aparece, porque esto no depende de un objeto en particular que tenga, sino básicamente es sobre lo que vende o lo que circula y, y vaya, que todo esto junto es un buen caldo de cultivo para la conspiración, para no confiar en nadie. Y eso también hace difícil que se divulguen las verdades, porque Ujú. si nadie quiere a nadie, si vivimos en el escepticismo, tanto como la información buena como la mala, todo ya me da igual, no les creo a nadie. Ujú. Y pasaba lo típico de que en el COVID también esto de que recuerdo esa parte, los mitos, los engaños, lo de las botellas de Lysol, que Sí. ahí dice COVID, ya existía esta cosa. Ajá. Este, pero sí. Y lo mismo que también hablan de un rumor de pedofilia o algo así en un sótano de un restaurante de pizza y Ujú. Pizzagate. Eh, y así es como que, bueno, mmm, no es recomendable informarse de las redes sociales únicamente. Eso es lo que nos plantean. Ujú. Suena bien, suena razonable. Exacto. Y la cuestión yo creo que aquí es, pero ¿de dónde sí? De los noticieros, de las noticias, del periódico, de la gente, de los libros, organizaciones. O sea, uh, ok, ¿dónde no? ¿Dónde sí? Porque, ok, no sé qué tú qué piensas, Esmer, que si hay unos sitios donde sí y otros donde no, o bueno, técnicamente sí hay, vaya, que todos pueden tener intereses ocultos, ¿sabes? Sí, sí, Christine. De hecho, quiero mencionar o traer a la plática a Diego Rusarín. Diego Rusarín es un youtuber que se enfoca mucho en el pensamiento crítico y en reflexionar las cosas. Y él mismo habló de esto, tiene un webinar, un curso completo sobre cómo no dejarte llevar por las redes sociales. No recuerdo muy bien el nombre, pero bueno, pues si pueden seguirlo, adelante. Diego Rusarín. Y él menciona que, y creo que tiene mucha razón, en que ningún medio de comunicación es objetivo. ¿Por qué? Porque todos los medios de comunicación simplemente tienen anuncios. Y el medio de comunicación va a irse directamente a un punto solo para venderte la noticia. Y él diariamente revisa, no diariamente, sino por semana, de repente hace como que reviews de noticias y analiza diferentes periódicos. Y me acuerdo mucho de la noticia que salió de la eficiencia de las vacunas contra el COVID-19. Una de Pfizer y otra, la otra empresa no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, en un periódico decía que
vamos a ponerle vacuna A y vacuna B. La vacuna decía, la vacuna tiene 97% de eficiencia, pero la vacuna B tiene 99% de eficiencia. Ese es en un periódico. Y luego nos vamos a otro periódico y decía, la vacuna A tiene 97% de eficiencia en promedio porque tuvo en dos pruebas, una 98 y otra 60. Y la vacuna B tiene 99. Entonces, esa forma y esos detalles de presentar la noticia hacen que tú te vayas directamente a una opción. ¿Y qué puedes hacer? Pues lamentablemente no podemos hacer muchas cosas con esto, porque como les digo, todos los periódicos están encaminados hacia una forma de pensar. Pero lo que sí podemos hacer es ver muchos periódicos, es decir, buscar la misma noticia en diferentes sitios y en diferentes zonas e identificar desde qué perspectiva se está viendo. Por ejemplo, él compara mucho The New York Times, un periódico muy importante de Estados Unidos, RT, una forma de noticias también que él menciona está influenciada por Rusia, y el Reforma. El Reforma es un periódico del centro del país muy importante. Entonces, ver las noticias de diferentes perspectivas e identificar desde cuál están es muy bueno para ayudarte. RT es Rusia, entonces él va a estar un poquito, como que un poquito en contra de Estados Unidos. The New York Times es de Estados Unidos. Es a favor, en su mayoría, a favor del capitalismo, a favor de Estados Unidos. Y el Reforma, pues es mexicano, un poquito neutro, pero pues también como que tirándole un poquito de lado a Estados Unidos, porque pues es nuestro aliado y esas cuestiones. Entonces, ya que identifiquemos desde qué perspectiva están los periódicos o las formas de dar la noticia, ahora sí podemos leerla y verla. Y estamos analizando de qué se trata y todo esto. Y también esto conlleva a tener una diversidad de ideas, no irse radicalizado por lo que dice una sola persona, un solo medio, una sola página y así. Tener una diversidad de pensamiento y ahora sí, en base a toda esa diversidad que tú has construido tú solo, proactivamente, ahora sí puedes dar tu opinión. Pero como les digo, tienes que tener una diversidad fundamentada y de preferencia en fundamento científico y ahora sí ya poder ser consciente de lo que estás viendo. Y bueno, él da muchas razones, les digo, le recomiendo mucho que lo sigan, pero bueno, da muchas razones. Y otras dos siguientes, nada más para mencionarlas, pues son no tomar a la ciega las redes sociales, que sepamos que en realidad tienen un objetivo todas, y que nosotros somos responsables de lo que vemos en redes sociales, de lo que compartimos y a lo que le damos like. Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo me gustó mucho una noticia, me gustó mucho, no sé, una forma de pensar de una persona, se la comparto a Kerstin. Entonces, ten cuidado porque si esta persona está mal y yo se la compartí a Kerstin, pues ya no solo es una persona que cree lo mismo que esta persona, sino son dos. Y si Kerstin y yo lo compartimos con más personas, se va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y pues la forma de pensar va creciendo. Y radicalizamos las ideas y nos vamos directamente a una forma de pensar. Entonces por eso es importante tener una diversidad y ser responsables de lo que compartimos y lo que hacemos con nuestras redes sociales. Ujú. De hecho, ya dijiste todo lo que hay que decir respecto a eso. Bueno, no todo, pero sí, o Ok. sea, es básicamente eso, que darse cuenta también que, o no irse con la pinta de que las redes sociales, esto es de ahorita, esto, bueno, sí, pero, a ver, esto de noticias falsas y esto de no tener en quién confiar porque, pues no sabes qué es real y qué no, entonces no le crees a las redes sociales, pues tampoco. Eh, cada medio, exactamente cada medio, cada uno tiene su fin y, y conocer los sesgos de cada uno y por lo tanto tener varias fuentes, eso es lo único, porque ninguno de los medios queda exento de ninguna falla. Ujú. Eh, Exacto. y pues sí hay unos mucho más confiables que otros, mucho más, Ujú.
pero aún así lo mejor que se puede hacer al respecto es tomar varios. Y también en el caso de que porque es difícil que absolutamente de todo sepas y de todo tengas una opinión súper acertada. A veces o no puedes o ni quieres tenerla, pero sí que entonces hay que tener precauciones con respecto a qué se comparte, e incluso si lo compartes. Yo a veces unas cuantas cosas sí le he compartido, sí te he compartido, Edmer, algunas cuantas cosas de las que más que decir, es que ve esto porque está buenísimo, es como, mira, velo y dime qué opinas. O sea, planteando en que yo de ahí espero que lo discutamos. O sea, parte ya sea a favor o en contra, pero parte simplemente a ver, ¿tú qué opinas de esto? Que también está muy bien. Vaya, porque no solo vas a compartir de lo que creas, a lo mejor hay algo o de lo que estés seguro. Pues hay muchas cosas de las que no vas a estar seguro, pero, o sea, darse la oportunidad de discutir las cosas también está muy Sí, bien. sí, de hecho. Tal vez más importante, De hecho. de tú mismo generar un, un, un diálogo, hacer todo el método socrático de cuestionártelo o de descartes de tú cuestionalo todo, tú cuestionalo todo. Exacto, exacto, Cristian. Así es. Pues creo que ya vamos terminando. Entonces, ahora sí, Cristian, comentarios finales. ¿Saben? Respecto a esto de la desinformación y que cada vez es como que muy personalizado, me fijo en mis fuentes y yo creo esto y me importa poco lo demás. Pues sí, no sé, es que miren, les traigo un ejemplo interesante de que lo cierto es que antes, deberíamos pensar que antes era incluso más difícil tener la verdad, una verdad universal, porque, porque nada más teníamos nuestro alrededor para nuestro contexto, para saber nuestro contexto de personas o nuestro contexto eh, social. Ujú. Sí, O las vaya, noticias o el periódico. ajá, la noticia es el periódico local, eran locales. Ajá. Vaya, no es como que... Es una ventaja, de hecho, el pensar que hay una red universal para el mundo. Y se los platico así. Eh, Entre menos comunicación había, que, por ejemplo, a mí... Ok, aquí va el ejemplo. Es un poco random tal vez. Pero, bueno, a mí me gusta mucho el doblaje, por ejemplo. Y en el caso del doblaje en español, pues hay una división principal entre los hispanohablantes o el doblaje de España y lo que es para Latinoamérica. Y entonces, un poco respecto a esto del origen y de las formas, es que, por ejemplo, pues, ok, de las diferencias principales entre estos dos es que, por ejemplo, el lenguaje el doblaje de Latinoamérica es un lenguaje, un doblaje que se pensaba para, bueno, eso pasa en general con los doblajes, que es para acercarte un poco más a un producto audiovisual, a tu cultura, ya sea porque hay, lo adaptan para ti en tu lenguaje, en tus formas, en también el hecho de que, ok, pues que no supieras leer o que no quisieras hacerlo porque te distrae un poco de la pantalla, un poco más práctico y todo. En el caso del latinoamericano, pues, y en el otro, es que estas son las razones y que, por ejemplo, en Latinoamérica pasó más que se desarrollara para que fuera universal, o sea, toda Latinoamérica, no solo México, no solo Venezuela. Entonces, era un poco
más antes que había acentos de todo tipo en estos productos y porque el plan era que fuera para todos. Se sentía bastante variado. También está esto de que sea neutro, pero bueno. Y en el caso del de España, era también, claro, como le digo, el propósito de todo doblaje, pero se volvió algo muy político, donde había un contexto del gobierno que era fascista y que bueno, en su momento se volvió un decreto que todos los productos que fueran distribuidos y transmitidos en el cine y así para nacionales, España, fueran doblados. Y esto tenía también otro propósito, que era el hecho de que era una especie de filtro, un filtro en donde ya sea películas de otros países o así, Estados Unidos, que, que tuvieran el control respecto a lo que se expone, lo que van a decir, porque ya sea que cada quien tenía su postura política, mencionar algo que no les favoreciera a ellos, pues lo doblaban diferente y, y nadie, no tenían forma de saber qué es lo que tenía el material original. Es un tipo de censura, vaya, Ujú. eh, de cambio en la traducción, de propósito. Entonces, Pues sí, es pérdida de libertad de expresión hasta de cierta manera, ¿no? sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, este es un ejemplo, pero, ajá, es hablar de que, de maneras que a uno no se da cuenta, antes había mucho más, control, era mucho más difícil saber que era cierto o que no, que era, qué filtros tenía la información que recibías, porque tus maneras de enterarte eran limitadas. De leer, pues antes se había más analfabetismo, entonces en comparación de ahorita, es que no es algo, el punto de aquí es que no es algo nuevo, no es algo nuevo el hecho de crear sesgos entre la gente, es totalmente algo que pasaba antes, que estaban muy marcadas las diferencias culturales de una región con otra, de un país con otro, porque cada quien tenía su forma de compartir las cosas, tenía sus filtros. Sí, y eso refuerza la idea de que nosotros somos el origen del mal de esto, porque nosotros le damos el sentido, y así como pasó hace varios años y pasa ahorita, puede darle el sentido de que crean en ti, que políticamente hagan algo o políticamente funcione. Y pues ahí es otro ejemplo donde el origen está realmente en el fondo, y el fondo que somos, pues nosotros, nuestra forma de pensar y de utilizar las herramientas que tenemos. Ok, ok, a ver. Uf, todavía había ahí leña, pero vamos a cerrar. Sí, Aquí, la- se hace muy largo. ajá. Mm, Bueno, a ver, comentarios finales. Ok, sobre el documental en general. Creo que, o sea, se me hace un buen documental porque da de qué hablar. Y desde el punto de vista sobre que si estás, o sea, siempre es bueno cuando no te lo tomas todo a pecho. Y, y también esto quiere decir que me gusta el hecho de que a pesar de que el documental está muy sesgado a un punto de decir es radical y las redes sociales son negativas, no es totalmente así y además, o sea, no sé, yo creo que muchos de los comentarios están puestos a posta para que opines. No necesariamente a favor, pero para que... No, es que, a ver, espera. Y te hace querer hablar. También que, ok, sí, les digo, reconozco que tienen cierto planteamiento de cyberpunk lovecraftiano, donde te dice, es que las redes sociales están generando todo un contexto, o sea, todo un ejército eh,
de personas que tienen adicción y hay polarización, hay radicalización y está la vanidad y está... es que, por ejemplo, desde el planteamiento en que, así, utopía y distopía al mismo tiempo, me recuerda un poco a la novela de Un Mundo Feliz de Huxley, Ujú. donde era una utopía, pero una utopía que no realmente era un poco aterradora en el aspecto de que todo funcionaba como si fuera un engrane, así, o sea, así como esto de que todo lo puedo hacer desde mi celular, Ujú. en ese aspecto se parece, pero viene con muchos contras y que esto de que pases más tiempo en redes, lo pierdas todo el tiempo allí. Un poco también esto de controlar a la gente. Eso es un escenario distópico. Ahí viene la parte de la distopía, controlar a la gente por el placer. En lugar, o sea, si en 1984 era por el miedo, en un mundo feliz y el planteamiento que te dan aquí es por el placer. Ujú. De vive aquí y el ahora y se acabó y ser feliz en tu celular y ya. Poco eso. Pero bueno, también conclusión que aquí hay estrategias, claro que sí, al final en el mismo documental te las dan para, para tener un pensamiento más crítico respecto a lo que ves y lo que oyes y que vaya, básicamente radica en que ten varias fuentes, no te lo creas todo, sé más consciente, reconoce primero que hay un problema, reconoce cuál es, eh, ya sabes, ya te platicamos cómo funciona, pues por ejemplo, no seas el clickbait, no compartas cualquier cosa. Ujú. Eh, un poco esto de que pues borra cookies, no permites que tan fácilmente tengan un perfil tuyo, pues también no lo uses todo el día, limita un poco las horas que usas algo de lo que te estés volviendo adicto y así. Eh, y creo que básicamente es eso. Sí, pues el documental es muy bueno. Radicaliza un poco, como mencionas, pero es bueno para tomar a discusión. Creo que es importante verlo en familia, verlo con tus amigos, o verlo y discutirlo sobre todo eso que plantea. Y sí, sí, discusión sobre temas importantes es lo que realmente es lo que vale, es el jugo de lo que debemos hacer. Y bueno, como les acabamos de decir y les repetimos, diversifiquen sus ideas, tomen diferentes referencias, tomen y formen un pensamiento crítico y no se vayan a la primera por cualquier noticia, por cualquier opinión, por cualquier cosa. Y bueno, muchas gracias, aquí termina este episodio y hasta luego. Hasta luego.